Bueno, para acabar esta primera parte de la mañana, que llevamos a rajatabla, muy puntualmente, es el turno de Cristina Buenafuente, que va a hablar de un aspecto al que ayer se hizo alguna referencia en las jornadas. Son los gentilicios en la lexicografía académica de finales del siglo XIX, DRAE 1869, DRAE 1889. Muchas gracias. Bueno, pues como pueden ver en el título de mi comunicación, me voy a centrar en los gentilicios y en un contexto muy concreto, que es el de los tres últimos diccionarios del siglo XIX, desde la 11ª edición a la 13ª. Lo que voy a presentar aquí es pues un primer esbozo, un primer acercamiento a este tema. Por tanto, la verdad es que no puedo ni hablar siquiera de conclusiones de este trabajo, simplemente voy a mostrar pues el estado de la cuestión de la investigación, que ya les hago un destripe o spoiler de que no es mucho, y bueno, un poco las líneas de actuación que pretendo llevar a cabo en el desarrollo de esta investigación, y por lo tanto cualquier sugerencia y comentario que me puedan hacer pues será muy bienvenido, porque de hecho estoy en el momento clave como para poder introducir todo lo que ustedes me digan hoy aquí. Bueno, lo primero es definir cuál es el objeto de estudio de esta investigación, es decir, qué entendemos por gentilicio. En nuestra investigación vamos a considerar gentilicios los adjetivos, aunque también tengan uso como sustantivos, pero principalmente son adjetivos que denotan pues, relación con un lugar geográfico, y ese lugar geográfico debe ser un nombre propio, es decir, se debe materializar bajo la forma de un nombre propio. Por tanto, van a entrar dentro de nuestro estudio voces como vallisoletano, vallisoletana, el natural de Valladolid y su provincia, pero también casos como pirenaico, pirenaica, lo referente a los montes Pirineos, ¿de acuerdo? Vemos aquí que hay como una definición más laxa de lo que es un adjetivo de relación, que sería la de pirenaico, pirenaica, y luego una pues, cuestión más restrictiva que sería la referida al individuo, es decir, aquel individuo procedente de un determinado lugar geográfico. No vamos a considerar, por tanto, gentilicios los adjetivos que denotan también relación con un lugar geográfico, pero este lugar geográfico es un nombre común, del estilo isleño o marítimo, y en este sentido vamos a seguir los preceptos de la nueva gramática en relación a la caracterización de los gentilicios. ¿Por qué tiene interés el análisis de los gentilicios en el ámbito de la lexicografía académica y en concreto la del siglo XIX? Bueno, pues nosotros hemos visto a priori dos motivos. El primero de ellos tiene que ver pues, con el tipo de palabras que suponen los gentilicios desde la perspectiva morfológica. Mayoritariamente los gentilicios se crean por procesos de lexicogénesis y entrarían dentro de los derivados fácilmente formables, ¿no? Como por ejemplo los adverbios en mente, los superlativos enísimos o los derivados apreciativos. Como muchos de nosotros hemos estudiado en las investigaciones que hemos realizado en el seno del proyecto, la academia va eliminando progresivamente estos derivados fácilmente formables, pero esta actuación no afectó a los gentilicios. Los gentilicios se mantienen en la lexicografía académica y la pregunta pues, es ¿por qué? Es decir, ¿por qué la academia tomó esa decisión en el caso concreto de estos neologismos? Y no solo eso, sino que además pues las tres últimas ediciones dan entrada a numerosos gentilicios, tal y como señalan pues, los trabajos de Garriga y Clavería, sobre todo en las dos últimas ediciones del siglo XIX. Por tanto, ¿qué criterios se emplearon por los académicos, ¿no? ¿Qué criterios fueron los que siguieron para dar entrada a esta cantidad bastante considerable de gentilicios, no sé por qué digo neologismos, gentilicios, culpa tuya, Matías, en el diccionario académico? Por tanto, creemos que dar respuesta a estas preguntas pues, puede permitir un mejor conocimiento de los diccionarios académicos y de su historia interna, que es un poco el centro de nuestro proyecto de investigación. La segunda razón tiene que ver con la clase particular, ¿no? De este tipo de voces que son gentilicios. Desde el punto de vista morfológico, presentan un alto grado de variación, tanto en los sufijos que se utilizan para crear neologismos, gentilicios, como en las bases que se utilizan, ¿de acuerdo? Esto ya lo apuntaba Reiner en su trabajo de 1999. Y asimismo, desde el punto de vista del significado, los adjetivos de relación, que de alguna manera forman parte de los gentilicios, tienen además como una especie de extensión de su significación, de modo que pues, tenemos la denominación de un adjetivo de relación a grosso modo,
Luego puede significar el habitante de ese lugar geográfico y al final incluso podemos denominar la lengua que se habla por ese habitante dentro de ese lugar geográfico. Esto nos puede permitir pues, también un mejor conocimiento de las relaciones entre la morfología y la lexicografía en concreto. Y por otro lado, pues los gentilicios reflejan también una situación histórica y político-social. De algún modo hacen una fotografía de la situación histórica de la época y eso nos permitirá también acceder a cómo, ¿no?, era la situación social, ¿no?, a finales del siglo XIX. Los objetivos de esta investigación, por tanto, son estos tres. En primer lugar, examinar el tratamiento de los gentilicios en los tres últimos diccionarios académicos, en relación a las definiciones, a las acepciones, a la lematización, etc. Dar cuenta de los criterios que motivaron la introducción de estos gentilicios en las tres ediciones del finales del siglo XIX de la Academia y, finalmente, mostrar la evolución que experimenta pues, este tratamiento entre estas tres ediciones y, sobre todo, las consecuencias que esto tuvo en la técnica lexicográfica de la Academia. La metodología que hemos seguido y que hemos podido culminar, esto sí, hemos partido de los lemas del aumento de las tres ediciones que son objeto de esta investigación, a partir de recurso lemateca que se ha elaborado en el seno del proyecto de investigación. Y a partir del aumento hemos seleccionado aquellos gentilicios que se ajustan a la definición que hemos señalado al principio. Esto ha dado como resultado 425 lemas, incluidas las variantes gráficas, y son los que hemos sometido pues, al análisis preliminar, ¿no?, que vamos a realizar a continuación. Como he comentado, pues se trata simplemente de cuestiones que he observado en el análisis aproximativo que he realizado en el corpus de los 425 gentilicios y que, por tanto, pues simplemente son ideas, análisis previos de los datos que he visto ahí. Voy a dividir este análisis preliminar en los aspectos relativos a la macroestructura y después pasaré a la microestructura. En cuanto a la macroestructura, los datos cuantitativos reflejan lo que hay en ese gráfico y es algo que nos sorprende, y es que la edición de 1884 es la que tiene una mayor entrada de gentilicios. ¿Qué nos sorprende? Bueno, porque sabemos todos que justamente esta edición es la que tiene un mayor número de lemas en su aumento. Por eso es interesante poner estas cifras en relación a la cantidad de palabras que entran en el aumento de cada edición. Aunque, de nuevo, la edición de 1884 tiene un mayor porcentaje de gentilicios, observamos que la diferencia con respecto a la edición justamente posterior no es tan acusada como cuando vemos los datos absolutos. Es decir, que teniendo en cuenta el número de palabras del aumento, la edición de 1899 también es destacable en la entrada de gentilicios. En las reglas y en las nuevas reglas se hace mención explícita a cómo se iba a actuar en el caso de los gentilicios. Por ejemplo, en las nuevas reglas de 1757 se señala que deben introducirse este tipo de palabras, sobre todo a aquellos gentilicios pertenecientes a España y a sus dominios. Asimismo, en las reglas de 1869 se sigue con la misma consigna, pero además se recomienda no eliminar los ya presentes en el diccionario. Pues bien, la tabla que tienen aquí al final de la diapositiva refleja el número de gentilicios que refieren exclusivamente a zonas de España. Como se puede observar, la distribución de estos gentilicios es bastante desigual. 8 solamente en el 69, 88 en el 84 y 50 en el 99. Pero podríamos destacar en este caso la edición de 1899 porque casi la mitad de los gentilicios del aumento refieren a alguna de las zonas de España. Si nos vamos a otras procedencias, lo hemos distribuido por continentes para no parcelar demasiado los datos. Observamos que, de nuevo, la edición de 1884 es la que destaca en el número de gentilicios, excepto, y esto es un dato interesante, en el caso del continente americano, donde precisamente la edición de 1899 es la que tiene una mayor entrada de gentilicios, lo cual, bueno, pues parece tener relación con esa tendencia o esa preferencia por lo americano en esta edición del diccionario. Una cuestión que hemos visto también del análisis de los gentilicios es que muchos de ellos
pertenecen a territorios antiguos, es decir, que de alguna manera hacen referencia a la historia externa no solamente de España, sino también de otras zonas, ¿no? Como por ejemplo Italia, Grecia o incluso Asia. Y esto tiene que ver, creemos, con la relación de estas tres últimas ediciones del diccionario con el auge de la gramática histórica y de la historia de la lengua como disciplinas, ¿no? Por ejemplo, Bárdulo se señala pues, el natural de una región de la antigua España citerior. O, por ejemplo, Lacetano, donde se hace referencia a la Hispania romana, ¿no? La tarraconense, y en el caso de Andurense pues, se hace referencia a la zona de la Bética. Y como decía, pues también esto se observa en otras procedencias, como por ejemplo en el caso de Asia Antigua o de la Grecia Antigua. En cuanto a la lematización, normalmente los gentilicios se lematizan con la moción de género, excepto algunos escasos ejemplos, todos ellos correspondientes al DRAE 1869, y que luego se subsana en la edición posterior añadiendo la moción de género. Por tanto, no es demasiado significativo esto. Por ejemplo, gétulo pues pasa a ser gétulo-gétula, o moravo pasa a ser moravo-morava. También se lematizan las variantes ortográficas, como pueden observar, dentro de un lema múltiple, como en el caso de la edición de 1869, costarriqueño, costarriqueño, riqueña, y en otros casos lo que se utiliza es, pues se lematiza directamente la variante ortográfica y mediante la remisión pues se da cuenta de la otra variante, ¿de acuerdo? Entramos ahora en la microestructura y nos vamos a centrar en la definición. Y la definición la vamos a poner en relación con las acepciones, porque luego, como voy a tener ocasión de explicar, van íntimamente relacionadas en el caso de los gentilicios. En el DRAE 1869 hay una especie de paráfrasis definitoria, que es la siguiente: el natural de X y lo perteneciente a X. Esta es la paráfrasis mayoritaria en esta edición del diccionario, y como pueden observar, en la misma definición se recoge tanto la vertiente amplia del adjetivo de relación, es decir, cualquier cosa se puede referir mediante este adjetivo, y también la acepción que refiere exclusivamente a los individuos, es decir, el natural de un lugar. Aparece conjuntamente en la misma definición. Por ejemplo, colombiano-colombiana, el natural de la República de Colombia y lo perteneciente a ella, o astorgano-astorgana, el natural de Astorga y lo perteneciente a esta ciudad. Hay casos en los que no hay mención a esa vertiente del gentilicio referida a individuos, es decir, solamente se define como perteneciente o relativo a cualquier entidad, sea individuo o no sea individuo. En este caso la paráfrasis es más variable, pero al final es sinónima, es decir, acaba diciendo lo mismo. Lo concerniente, perteneciente, que pertenece, o lo referente a X. Por ejemplo, tiberino-tiberina, lo concerniente al río Tíber, o galaico, lo perteneciente a Galicia o a los gallegos. Solo hay un único caso en esta edición en la que se separan estas dos vertientes del gentilicio, es decir, la que refiere a individuos y la que no refiere a individuos, o exclusivamente a individuos. Y este es el caso, y aquí le hago un homenaje a nuestro compañero Miguel Ángel Puche. Murciano, el natural de Murcia, es una primera acepción, y la segunda acepción es lo que es propio característico de esta provincia. También hay variaciones muy escasas, pero las hay, de esta paráfrasis definitoria. Por ejemplo, congoleño es el negro, natural del Congo, donde no se utiliza la paráfrasis que he señalado, o nizardo, nizarda, en la que se hace como una especie de variación sui generis, lo que es de Niza o el natural de esta ciudad. A partir de la DRAE 1884 se establece, creemos, el modelo de definición, porque es además el que va a quedar para el resto de ediciones del diccionario académico, y es la separación sistemática en dos acepciones de estas dos vertientes del gentilicio, además ordenadas de esta manera: primero, natural de X, y en segundo lugar, perteneciente a X, ¿de acuerdo? Y esto es el patrón que además luego se copia de manera prácticamente fidedigna a la edición de 1899. He puesto aquí dos ejemplos que no son adiciones de 1884, sino de 1869, para que se vea la diferencia, porque había puesto estos ejemplos cuando trataba el diccionario precedente. Astorgano-astorgana, pues se ve cómo se desdobla en dos acepciones, y colombiano y colombiana exactamente igual. Es lo único que cambia respecto a la edición anterior.
Cuando solamente se da esa acepción referida a cualquier realidad, es decir, no exclusiva de los individuos, la paráfrasis es perteneciente o relativo a X. He de decir que muy pocas veces me he encontrado el o relativo, normalmente es perteneciente a X. Creo que lo de o relativo se va incorporando en el diccionario académico progresivamente y al final es la paráfrasis que se ha quedado hasta la actualidad. Por ejemplo, Caucasio o Caucasia, perteneciente al Cáucaso, o etneo, pues perteneciente al Etna. Y finalmente he observado una cuestión que me parece también interesante, y es que a veces en estas dos vertientes que tiene el adjetivo de relación se utilizan dos adjetivos distintos, con la misma base, pero son distintos. Por ejemplo, vitínico, vitínica y vitinio, vitinia. O dardanio, dardania y dárdano, dárdana. Es decir, por un lado tenemos el natural de X con una palabra diferente al que expresa el perteneciente o relativo a X. Bien, el mantenimiento de esta definición, como he señalado antes, de esta paráfrasis, se produce en el diccionario de 1899, es decir, se calca prácticamente en la mayoría de los casos este modelo de definición y esta entrada lexicográfica. Fíjense que en un 89% de los gentilicios son exactamente iguales las entradas con respecto a la edición anterior. Y los escasos cambios que se introducen es para incorporar información de tipo enciclopédico en el diccionario de 1899. Entonces lo que se añade es información, pero la definición es prácticamente igual en el ámbito más técnico. Por ejemplo, contestano, pues se añade que comprendía el sur de la provincia de Valencia, toda la de Alicante y parte de la de Murcia. Eso no significa que el diccionario de 1899 sea el único que incorpore información enciclopédica en las definiciones. También el del 69 y el del 84 lo hacen, ¿no? Por ejemplo, pues Brocense señala al final patria del célebre Francisco Sánchez, o Estarigita, es la patria de Aristóteles, o en el caso de Suevo, donde se vinieron arriba y pusieron prácticamente una entrada de la Wikipedia. Bien, una cuestión interesante que quiero comentar, más que nada por mi vertiente morfológica, es tratar el tema de la variación morfológica de estos gentilicios. Y sobre todo creemos que una buena manera de investigar la variación morfológica es mediante el tema de las remisiones, que ya apuntaba mi compañero Matías Rapp en su intervención anterior. Porque es muy habitual que la academia utilice la remisión para indicar pues, este tipo de variación, pero a nosotros los morfólogos nos interesa porque se trata de pues, la sistematización de una variación morfológica. Por ejemplo, polonés, polonesa, polaco, vasco, vasca, vascongado. Y el caso de vascongado a mí me pareció muy interesante porque realmente la preferida es vascongado. Siempre se remite, siempre la definición de vasco, vasca aparece en la palabra vascongado. Hasta prácticamente la última edición del diccionario, o sea que se mantiene como preferente vascongado frente a vasco-vasca. O canariense, pues canario, cireneo, cirenaico, etc. Tripolino, tripolitano, y el caso de borriqueño, borriqueña, que además muestra el cambio en la base, ¿no? Como tenemos puertorriqueño y una variante sería borinqueño. Además, esta tendencia a las remisiones también se realiza cuando comparamos diccionarios, ¿no? Por ejemplo, pues neerlandés pasa a tener remisión en la edición de 1884 y remite a holandés, y santanderiense pues pasa a tener como revisión santanderino en la edición de 1899. También nos ha parecido muy interesante, esto es lo que he llamado denominación histórica, denominación actual, que no sé si es lo más, pero bueno, veamos los ejemplos y para un poco que vean a qué me refiero. Por ejemplo, ausetano, ausetana, natural de Ausa, Oivik, pero luego se introduce la variante vigitano, que es la variante, digamos, actual para los procedentes de esta comarca, de esta ciudad, su ciudad, creo. Y lerdense, pues lo mismo, ¿no? Tendríamos por un lado el natural de Ilerda, antigua que es hoy Lérida, y luego pues la variante Lérida, ¿no? Y el caso de porteño, que no es del mismo tipo, pero pues natural del puerto de Santa María, pero luego en la edición de 1889 se incorpora una variante que se refiere a otro lugar, que es la del natural de Buenos Aires, el bonaerense. También se dan extensiones de la denominación, perdón, ya me estoy pasando, ¿no? Vale. Y voy bastante rápido, por ejemplo, aqueo, que también se utiliza para
para referirse al griego directamente, así de forma amplia, o por ejemplo Ausonio para el italiano. Bueno, y finalmente, y también me parece interesante, pues que a veces el diccionario se da cuenta de que muchas bases refieren a distintos lugares y claro, no pueden poner pues 50 entradas para los distintos lugares. Entonces lo que hace la definición es decir, portuense, natural de cualquier población denominada puerto, y así pues ya queda reflejado, ¿no?, este hecho. O, por ejemplo, abderitano, ¿no? Pues había dos abderitas, una que estaba en España y la otra que estaba en Tracia, pues también dice pues de cualquiera de las dos. Bueno, para finalizar, como he dicho, no puedo poner aquí conclusiones, voy a ser un poco transgresora en ese sentido porque realmente no puedo concluir nada, porque no he realizado una investigación hasta el final. Así que lo que voy a plantear aquí son perspectivas de análisis, es decir, hilos de los que quiero tirar para poder completar la investigación. ¿Qué hilos? Pues primero hacer un contexto sobre pues este tratamiento de los gentilicios, un contexto que bueno, pues parte de los paratextos de los diccionarios para entender mejor pues por qué se introdujeron determinados gentilicios, cuál es el contexto previo respecto a este tipo de léxico en los diccionarios precedentes a los que son objeto de este estudio, y dar cuenta de las razones que explican el crecimiento de este tipo de derivados a finales del siglo XIX. Un poco desarrollando las ideas que propone Gloria Clavería en su estudio de 2003 sobre pues, si tuvo que ver algo la relevancia de la geografía en la época, si también tuvo que ver algo las críticas, la ausencia de algunos gentilicios, o bien pues, son el reflejo del enciclopedismo que caracterizó sobre todo el último diccionario académico, u otras que se puedan obtener del análisis más profundo. También queremos profundizar en la relación entre la variación morfológica y la preferencia lexicográfica y la evolución que experimentó a lo largo de los diccionarios, y con ello contribuir, ¿no?, a un mejor conocimiento, a una mejor descripción de los sufijos que se utilizan para crear gentilicios, examinar las extensiones del significado que ya he apuntado aquí, y la denominación de la lengua, que es algo que he dejado aparte, ¿no?, de cómo al final pues algunos de estos gentilicios acaban designando la lengua que se habla en ese territorio. Incorporar al análisis los gentilicios que hacen referencia a las gentes y los pueblos, que también he quitado del análisis, y también me parece interesante ver pues, esos gentilicios desde la perspectiva más antropológica, ¿no? Es decir, que era una villa en la época, que era una población, un estado, una región, una comarca, ¿no? Porque muchas veces se utilizan diferentes denominaciones para la definición y no se sabe por qué a uno lo llama villa y a otro lo llama pueblo o población. Bueno, ¿cuál es la representación de las zonas de España y su relación con hechos externos? Es decir, si realmente hay una sobrerepresentación de ciertas zonas de España y si eso obedece a que, por ejemplo, alguno de los académicos pues, tenía esa procedencia para que incluyera, no sé, yo he visto muchos pueblos de Cataluña, muchísimos, me ha sorprendido. Y finalmente llevar a cabo pues, cuál es la vigencia de algunos gentilicios, es algo que no he podido mirar. Sí que he detectado que muchos son recuperaciones de ediciones anteriores, y también el valor que puedan tener en esto los suplementos, que es algo que tampoco he tratado en esta breve presentación. Así que bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y espero comentarios que puedan contribuir a mejorar lo que he presentado hoy aquí. Muchas gracias.